Bendiciones, mis hermanos. Vamos a continuar. Dijimos que íbamos a irlo viendo en el orden que están en la Biblia, los profetas menores. Entonces hoy corresponde ver Abdías. Terminamos la semana pasada Amós. Vamos a ver ahora Abdías. Abdías lo vamos a ver este día únicamente porque es un solo capítulo. Un solo capítulo. Padre, gracias, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre porque eres bueno. Padre, pedimos la unción de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros, que podamos, Señor, disfrutar esta palabra, que podamos apreciarla, Señor, atesorarla en nuestro corazón y aprender, Señor Jesús, de todas las cosas que tú tienes en ella para nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Bendecimos a los que ya estamos en este lugar y bendecimos a los que vienen en camino, Señor, aquellos que se van a incorporar en el transcurso de los minutos. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, Abdías. Es el libro más corto del Antiguo Testamento. Si usted busca en el Antiguo Testamento un libro más corto, no lo va a encontrar. Abdías tiene solo un capítulo y tiene 21 versículos. Entonces no hay, entre los profetas menores, no hay uno más corto que este. Está dirigido a un pueblo llamado Edom, que se llama Edom, situado al sur y al este del Mar Muerto. Edom es una región muy grande que está entre el Mar Muerto, dicen, y al sur y al este del Mar Muerto. Ahí está. Al norte tiene a lo que hoy es Israel. Para tener una idea, vea usted Edom. Esta es la región de Edom y estas son las otras regiones que estaban en el tiempo aquel. Israel está acá, Judá está acá, que son dos cosas. Recuerden que era reino del norte y reino del sur, ¿verdad? Israel, Judá y Edom. Está pegadito ahí, una región bastante grande. Edom significa, se traduce como rojo. Y viene, usted no va a encontrar en la Biblia que digan y el tal fulano engendró a Edom. No existe. Edom no es un hijo de alguien que está acá, sino que es prácticamente el nombre que se le dio a Esaú. Pienso, y esto es algo que pienso yo, que el rojo puede haber venido por el evento aquel de los frijoles, ¿verdad? Cuando Esaú regresa cansado y le dice al hermano, ¿yo qué voy a hacer con mi primogenitura? Me voy a morir y de nada me va a servir, te la vendo, dame un plato de lentejas. Y las lentejas pues eran una sopa roja, y de ahí viene posiblemente el nombre de Edom, rojo. No es el mismo Esaú, es el mismo Edom, en otras palabras, ¿verdad? Esaú es el mismo Edom. ¿Recuerda quién era Esaú? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Ya se lo dije, ¿verdad? El hermano de Jacob. Bien, los edomitas, o sea, la gente que habitaba la región de Edom, eran descendientes del hermano mellizo de Jacob, o sea, Esaú. Pero no hay alguien que se llamara Edom, ¿verdad? Recibieron el Edom por el color rojo. El antagonismo personal entre los dos hermanos parece que fue perpetuado, o sea, fue alargado, se dio por siempre en la misma sangre de sus descendientes. Todos los descendientes de Esaú y los descendientes de Jacob estaban en constante guerra, en constante pugna. Los edomitas eran tan diferentes en genio y carácter a los israelitas como lo habían sido los antecesores. Desde sus principios eran totalmente diferentes. Recuerden que Jacob y Esaú eran totalmente diferentes. Jacob era muy dado a quedarse en casa, a hacer tareas domésticas. Esaú era la casa, la cacería, el campo, la violencia. El otro era más tranquilo. Como Esaú, los edomitas eran carnales, les dice de ellos, vivían para las posesiones terrenales, para el despojo y la rapiña, o sea, eran violentos. El despojo es ataco y agarro lo que queda, y si alguien veo ahí en la calle que está tirado, le quito lo que tiene. Eso es lo que se puede llamar aquí rapiña, o sea, eran personas muy carnales, si podemos decir así, no eran tan espirituales, ¿verdad? No eran tan espirituales. La capital de Edom era una ciudad llamada en hebreo Sela, o la ciudad de Petra. Usted habrá oído mencionar en este tiempo la ciudad de Petra. Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad?
una de las 7 maravillas del mundo antiguo, Petra. Y sus fortalezas, las fortalezas de Edom, estaban en las regiones de Temán y Bosra. Eran 2 regiones muy importantes que se consideraban muy fuertes. Cuando Edom peleaba, se escondía ahí y creían que nadie los podía sacar. La historia registra sus incursiones por los pueblos vecinos, o sea, la historia, no solo la historia bíblica, sino la historia registra que los edomitas incursionaron entre sus vecinos y sus vecinos también incursionaron en la región de ellos. Había mucha guerra. Cuando los edomitas hacían retiradas, se protegían en estas ciudades fortificadas, que se creía que eran casi impenetrables. Especialmente entre esas ciudades fortificadas destacaba la ciudad de Petra. En el versículo 3, vea que dice Abdías, menciona aquí prácticamente esta ciudad, y dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? ¿Quién me derribará a tierra? O sea, estaban tan seguros que a esconderse ahí nadie los podía vencer. Ciudad de Petra. Petra es hasta hoy día un magnífico ejemplo de belleza de la arquitectura antigua. Esto es impresionante, ¿verdad? Sus templos, casas y almacenes labrados en las perpendiculares salientes de los farallones de sólida roca se consideran. Los farallones son esas grandes vamos a decir, murallas de piedra, ¿verdad? Si es en la... Usted lo va a oír más que todo quizás en las costas, ¿verdad? Los farallones, dicen, se refiere a esas montañas de piedra que lindan con la playa, con el mar. Entonces aquí en el desierto había muchas montañas de piedra que fueron labradas y ahí hicieron la ciudad de Petra, ¿verdad? Se considera hoy algo pero muy especial. Dijimos, es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Muchos de los estudiosos de las profecías creen que esta ciudad escondida, Petra, en la roca, será el refugio contra el anticristo. Algunos dicen: mira, aquí la Petra va a ser donde van a esconderse el remanente judío en la tribulación que se menciona en el Apocalipsis. Así que ahí el remanente, aquel judío que sea fiel, dice, a no adorar otros dioses, se va a ir a esconder aquí a la ciudad de Petra, de donde no la van a poder sacar. Se cree que Edom prosperó a través de su control de la ruta de caravanas. Era una región muy rica. Se cree que prosperó porque controlaban la ruta de caravanas que corrían de norte a sur, que se llamaba la Puerta del Rey. Ahí pasaba el comercio más rico en esa. Y ellos como que cobraban el peaje, ¿verdad? Cobraban el peaje para que la gente pasara ahí, y eso les daba mucha riqueza. También se ha, aunque no lo dice la escritura, pero se ha descubierto en estudios ¿cómo se llaman? Arqueológicos, sí, arqueológicos, que en esta región se extraía mucho hierro y cobre. También dicen que por eso Edom el rojo viene por ese nombre también, porque ellos trabajaban mucho el cobre, Algunas imágenes para que usted tenga idea de lo que es la ciudad de Petra, ¿verdad? Ve ahí la roca, la montaña de roca, y en la montaña ellos labraban la ciudad. Ellos labraban ahí, usted puede ver ahí la fachada, vamos a decir, de esa especie de templo o castillo, lo que fuera. Está labrado en la roca. No es que edificaron ahí ladrillo y nada, no, que labraron la roca y le dieron esta forma. Por eso se considera una de las 7 maravillas del mundo. ¿Dónde se ve esto, verdad? Solo ahí en la ciudad de Petra, y se llama la ciudad de Petra como piedra, ¿verdad? Petra significa piedra en el griego. Luego esta es otra, miren, esta es otra de las partes de la ciudad, porque no era solamente un edificio o 2 edificios, era una ciudad en la montaña. Entonces en la montaña todos estos huecos que han sido dañados por el tiempo, el viento, el sol, el calor, todos estos orificios son las edificaciones que existían en la ciudad de Petra. Con el tiempo se han dañado por el desierto, por estar inhabitada, y la fotografía actual es eso, pero esa es roca sólida, donde están esas que eran viviendas, casas, centros comerciales en aquel tiempo. Impresionante eso. Aquí hay hasta un baño, miren. Ya vamos a observar. Ese es otro de los templos que están ahí, labrados en la roca. Ahí puede ver mejor, mire cómo la roca fue perforada y luego sobre ella fueron haciendo las columnas, las ventanas y dándole la fachada, y en la puerta de acceso, que era adentro como una especie de cueva.
Esta es vista por dentro. Miren, vista por dentro, desde adentro para afuera. Está viendo aquí, vea las paredes de roca y adentro hay ciertos lugares. Me recuerda un poquito a nuestra ciudad desenterrada, ¿verdad? La joya de Serén, está así se ve los lugares destruidos por el tiempo, pues prácticamente, pero esta es la ciudad por dentro, una de las edificaciones por dentro. Otra de las edificaciones, viendo ahí algunas de las calles, estas eran unas de las calles que salían y daban a los edificios. Por eso dice la escritura, fíjense, dice que moran en las hendiduras de las peñas, dice ella, impresionante. Otra de las edificaciones. En medio de la ciudad de Petra había hasta un anfiteatro, ¿verdad? Había un anfiteatro, miren, labrado en la pura roca. En la roca hicieron eso y aquí se hacían toda clase de eventos culturales, vamos a decir. Pues sí, no creo que haya habido guerras peleas con leones ni nada ahí, pero sí había hasta un anfiteatro en la ciudad de Petra. Esta es una vista panorámica de la ciudad donde está edificada. Esta es la calle de acceso y ve ahí están todas las edificaciones en la roca, ciudad de Petra. Un mapa de todas las edificaciones principales de la ciudad de Petra. Esta, digamos, que es la roca que usted acaba de ver, y aquí hay diferentes, hay tumbas, hay donde ofrecían sacrificios, templos, está el teatro que acabamos de ver allí y otras edificaciones ahí en la roca, ¿verdad? Esos son dibujitos para que podamos tener una idea que no era solamente una fachada. Hoy nos sacan la ciudad de Petra, una de las 7 maravillas del mundo, y solo nos sacan la fachada de un templo, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Pero era una ciudad completa la que había edificada sobre la roca, en la roca, no sobre la roca, en la roca. Ahí no estaba sobre la roca, estaba en la roca. Impresionante lo que era la ciudad de Petra. Por eso era tanto orgullo para los edomitas. ¿Quién nos va a venir a sacar? Se metían ahí, ¿cómo derribaban eso? Les tiraban piedras, les tiraban lanzas, les tiraban lo que les tiraran, ni fuego agarraba eso, pues. Para decir que le iban a tirar flechas encendidas para quemar la ciudad. ¿Cómo la van a quemar? Era piedra, ¿verdad? Era prácticamente impenetrable. Por eso era su orgullo de los edomitas. Los edomitas se negaron. Fíjese que una de las cosas que destacan en la Biblia sobre los edomitas, los habitantes de Edom, y ya vio dónde se encontraba en el mapa, ¿verdad? Entre Judá e Israel, ¿verdad? Dice, los edomitas se negaron a permitir que los israelitas pasaran por su territorio cuando iban en su éxodo desde Egipto. Ya iban a entrar en la tierra prometida, Canaán, y les tocaba pasar por la región de Edom. Entonces Moisés, ahí en Número 20, del 14 al 21, manda a uno de sus hombres para que hagan negocios con el rey de Edom. Déjanos pasar, no vamos a agarrar nada de lo que sea tuyo, no vamos a tomar ni siquiera tu agua. Y si alguno de nuestros hombres toma el agua o corta un fruto, te lo vamos a pagar, le digo, pero déjanos pasar hacia Canaán. No, le digo, si alguno de ustedes entra, lo vamos a matar. Entonces ellos tuvieron que rodear la región, ir rodeando la región de Edom para poder llegar a Canaán. Es una de las cosas que se destaca de los edomitas. Se dice que Edom era un pueblo orgulloso, rudo, resentido, que aprovechaba cualquier oportunidad para dañar a los descendientes de Jacob. Israel y Edom estaban continuamente en guerra. En la batalla por la conquista de Palestina siempre pelearon contra Israel. David los subyugó, David fue el que los dominó, ¿verdad? Salomón continuó teniéndolos bajo su dominio, pero siempre se rebelaban los edomitas. Se rebelaron drásticamente, vamos a decir, la rebelión más destacada en el reinado de Acaz. Achaz, lo escriben, Acaz, porque la H es muda, Acaz. Cuando Nabucodonosor captura Jerusalén en el año 587 a.C., Edom se alegró por la caída de Judá y con toda su crueldad participó en el pillaje y en la masacre de este acontecimiento. Veamos el Salmo 137.7, si usted trae Biblia. Salmo 137.7. Ahí está David resaltando este acontecimiento. Salmo 137.7. ¿Qué dice? Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla hasta los cimientos. Cuando decían ellos, estaba siendo dominada la ciudad, estaba siendo doblegada, y los de Edom se suponía que eran hermanos
porque eran familiares, eran los descendientes de Esaú, e Israel eran los descendientes de Jacob, deberían de haberse defendido. Sin embargo decía, arrásenla. Entonces ahí en el Salmo está diciendo, recuerda que Edom actuó de esa manera en contra de tu pueblo. En los tiempos pasados Dios ordenó a Israel que los tratara blandamente. Mire Deuteronomio 23:7, veamos eso. ¿Qué le dice Dios a Israel? Deuteronomio 23:7. Deuteronomio 23:7. ¿Qué dice? No aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. No aborrecerás al edomita por ser tu hermano. O sea, no lo vas a aborrecer. Dios está dando ahí, en ese capítulo 23, algunas leyes de personas con las que ellos no podían tratar. Y le decía yo a Mario, qué duro era esto, ¿verdad? No podrá estar en la congregación de los israelitas aquel que tenga los testículos magullados, aquel que tenga su miembro viril cortado, y empieza a dar un montón de detalles de personas que no podían entrar en la congregación de los hijos de Dios. Y una de las cosas que les dice es, ustedes van a aborrecer a este pueblo, van a tener guerra constante contra aquel, pero cuando llega a Edom le dice, no lo vas a aborrecer, porque Edom es tu hermano. Y tampoco vas a aborrecer a los egipcios, les dice ahí, porque ustedes vivieron allí. Entonces Dios estaba dando prácticamente ahí algunas cosas y decía, no vayan a maltratar a los edomitas. Pero en este momento que vemos aquí en el libro de Abdías, todo esto que estamos viendo es historia, ¿va? Y que estamos en el libro de Abdías, la copa de su iniquidad, dice, estaba llena, y la sentencia divina de su aniquilación es pronunciada por Abdías. El libro de Abdías es bastante duro en relación al deseo de Dios para con este pueblo de Edom. Esta profecía que lanza Abdías no se cumplió de una sola vez, sino que fue una cosa gradual. Se dice que en el año 582 Edom fue invadido y prácticamente destruido por los babilonios, a quienes habían ayudado contra Jerusalén en otro tiempo. Ellos habían ayudado para destruir a Israel. Los que quedaron, los edomitas que quedaron, siguieron siendo enemigos declarados de los judíos. Era algo que ya tenían ellos de raíz, algunos dicen en su sangre, la violencia en contra de ellos. Después de la restauración de Israel, los subyugó el rey Ciro, que era el rey de Persia, los tuvo también dominados a los edomitas. Judá Macabeo los expulsó del extremo sur de Judá en el año 164 a.C. Y posteriormente un señor llamado Juan Hircano los obligó a someterse, a ser circuncidados y aceptar el judaísmo. O sea, los obligaron. Ellos no eran circuncidados, porque los circuncidados eran los israelitas, ¿verdad? Ese era el pacto de Dios con Israel. Sin embargo, este señor Juan Hircano los obliga a que se circuncidaran en algún momento a los que habían quedado de Edom y que se hicieran judíos. Los obligó, porque eso debe haber sido para ellos horrible, horrible, porque ellos odiaban a los judíos, a los israelitas. Los edomitas, estos que fueron obligados, son los que llegaron a ser los odiados idumeos de los días del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento en algún momento se mencionan los idumeos y nadie los quiere. Los hebreos no los quieren porque los han maltratado todo el tiempo. De hecho, la familia herodiana era edomita. La familia de los Herodes eran edomitas y fueron puestos en el gobierno de Judá por los romanos en el año 47 a.C. Herodes el Grande, ¿verdad? Que lo menciona ahí en el Nuevo Testamento, un idumeo, fue quien dio a los judíos el templo de los días de Jesús, ese templo maravilloso que habían hecho ahí, que un día trajimos una fotografía aquí. Herodes el Grande fue el que lo hizo, y fue el mismo que trató de matar a Jesús, ¿verdad? Para que no llegara a reinar, ¿verdad? Poco tiempo después de haber querido matar a Jesús, dice la historia que murió de una forma espantosa Herodes el Grande. Herodes Antipas, que era su hijo, fue hecho rey de Palestina también bajo la soberanía romana. A su presencia fue donde Pilato envió a Jesús. Y le dijo, andate allá donde Herodes. Este Herodes Antipas era un idumeo. Y le hizo muchas preguntas a Jesús, porque él dice la Escritura que estaba muy deseoso de conocerlo, porque había oído muchas cosas de él, quería ver qué tan sabio era y qué tantos milagros hacía, pero Jesús se quedó calladito, ¿verdad? No dice en Lucas 23:9, no dijo una sola
palabra, ¿verdad? Enmudeció. El Herodes le preguntó, pero Jesús no dijo nada, se quedó calladito. Los edomitas desaparecieron de la historia prácticamente a la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. O sea, ellos ya desaparecieron del mapa como país, como nación, en el año 70 después de Cristo. Qué terrible es esto. Así que en realidad la historia está siempre bien tremenda. ¿Quién era Abdías? El profeta que nosotros tenemos aquí. No sabemos absolutamente nada de Abdías, así que aquí terminó la clase. Nada de la vida de Abdías, no se dice nada de Abdías. No es el mismo Abdías que se menciona en otro libro profético. Este es otro Abdías. Abdías dice que hubo varios Abdías, varios personajes con el nombre de Abdías. Aparte de lo que dicen los 21 versículos que menciona este libro, no se sabe más de este profeta Abdías. Algunos dicen que estaba en Jerusalén cuando lanzó esta profecía, pero la verdad es que la escritura no lo dice, la historia tampoco lo menciona, así que pudiéramos decir nosotros que lo más sensato es decir que no sabemos dónde estaba el hombre, dónde radicaba cuando da esta profecía. El nombre de Abdías significa adorador de Jehová o siervo de Jehová. Eso significa el nombre Abdías. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuál es el tema del libro? El tema del libro es la total destrucción de Edom. Todos los 21 versículos que están allí hablan sobre la destrucción de este Edom. Nada podrá salvar a esta nación que se consideraba ante los ojos de Dios culpable de haber dañado a los hijos de Israel. Dice: fortalezas construidas en las peñas, ciudades inexpugnables, estrechos pasos montañosos, soldados orgullosos, nada serviría, porque Dios había decretado su destrucción. Por más que ellos quisieran decir, nada nos va a destruir, Dios los iba a destruir. Y para Dios no había que piedra, ni que cueva, ni camino estrecho. La destrucción era inminente para ellos. Dios había decretado su destrucción. ¿Cuál es el pecado por el cual Dios le había rebalsado la copa a Dios? Miren qué cosa más delicada es esta. Por eso digo yo, hay que tener cuidado con quién se mete. Y la semana pasada dijimos, la gente cree que se mete con las personas, pero se mete con Dios. Cuando una persona trata de dañarlo a usted porque usted cree en Dios, o porque cree en Jesús, o porque profesa un cristianismo, creen que se está metiendo con usted, pero se está metiendo con Dios. Esto le pasó a los edomitas. Ellos creían que estaban peleando contra sus enemigos desde... Yo me imagino que nacía un edomita y le empezaban a enseñar: tienes que odiar a los hebreos, tienes que odiar a los israelitas, tienes que odiar a los hijos de Israel, tienes que odiar a Dios. Que el niño crecía con ese odio, todos los que nacían. Y creían que peleaban contra los israelitas, pero realmente estaban peleando contra Dios. El pecado de Edom era del versículo 1 al 14, fíjense, ahí se describe todo el pecado de Edom. Y dice que había una orgullosa confianza en la fortaleza de Sela, o Petra, ¿verdad? Sela en el hebreo, construida en las rocas, y en la sabiduría y poder de sus hombres. Vamos a ir a la Biblia. La soberbia de tu corazón, dice el versículo 3, ahí comienza, ¿no? Te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará? Si te remontaras como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te voy a derribar, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como ha sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, o sea, gente que transaba, ¿verdad?, ¿no dejarían algún rebusco, o sea, alguna cosa ahí que todavía pudiera venderse? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Ellos eran muy orgullosos por su riqueza, por su fortaleza, por su sabiduría. Pero dice Dios: ¿no lo voy a derribar yo? ¿De qué te va a servir todo eso? Yo he decidido derribarlo. Su pecado principal no era ser sabios, no era tener una buena fortaleza, no era ser personas solamente orgullosas, sino que su pecado principal consistía en su perpetua lucha contra Judá
en los días de su abatimiento. Mire, Dios en los días del abatimiento de Jehová, o sea, cuando estaban siendo dañados, cuando estaban siendo subyugados, Edom nunca los defendió. Y dice en el versículo 10, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, dice, y serás cortado para siempre. Mire, ¿qué es lo que pasó? ¿Verdad? Que dijimos que pasó en el año 70, ¿verdad? Después de Cristo. Cortado para siempre, dice. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas, se estaba refiriendo de Israel, ¿verdad? Y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. O sea que en vez de defenderlo se unía a la batalla. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Vea qué cosa más tremenda. Su pecado principal era haber actuado en contra de los hijos de Dios. Cuando vino el desastre, se portaron de una manera inhumana contra Judá. No los ayudaron, ¿verdad? No los ayudaron. Dice el versículo 11. Tú, dice, también eras como uno de ellos cuando los llegaban a invadir y estaban agarrando hasta las cosas que quedaban por ahí tiradas, se las robaban. Cuando vino el desastre, fueron inhumanos. Entonces, se gozaron cuando su hermano fue quebrantado, se alegraron cuando veían que otro pueblo dominaba a Israel, ellos se alegraban, se regocijaban. Ayudaron a capturar a los israelitas que huían. Se separaban en los caminos, dice ahí el versículo 14, dice, te paraste en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. No debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia, ¿verdad? O sea, ellos no solamente peleaban, sino que cuando veían que lo separaban afuera de la ciudad, y si el que escapaba lo agarraban, lo mataban o lo entregaban al ejército invasor, ¿verdad? Era una cosa que a Dios le rebalsó, ¿verdad? Punto para meditar, ¿verdad? No podemos nosotros alegrarnos del mal de los hijos de Dios. Aunque esa persona haya sido quizás muy mala persona con nosotros, debemos de ayudar a nuestros hermanos. Debemos de bendecir a nuestros hermanos. Y en los momentos de la calamidad no decir, como dicen algunos, ¿verdad? Es justamente, está sufriendo por lo que ha hecho, ¿verdad? Por lo que ha vivido. Esta persona está pagando su pecado. Hay algún pecado anda y por eso está pasando lo que está pasando. Eran un pueblo que realmente había hecho cosas muy malas contra el pueblo de Dios. ¿Cuál iba a ser el castigo de Edom? ¿Cuál iba a ser el castigo de Edom? Iba a recibir su retribución, como retribución el mismo mal que él le hizo a otros. Como saquearon y despojaron a Jerusalén, del mismo modo serían despojados ellos y otras naciones paganas. Mira el versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová. Ya el Amós era especial para decir el día de Jehová, el día del castigo, sobre todas las naciones. Como tú hiciste, le dice a Edom, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. O sea, ahí se dio como ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Tú dañaste a Israel, lo mismo que le hiciste a tu hermano, te va a suceder a ti. Van a ser los pueblos enemigos contra ti. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, dice, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. O sea, prácticamente no van a existir, ¿verdad? Van a estar ahí confiados, celebrando, pero todo el mal va a venir sobre ellos. Edom quedaría en ruinas cuando viniera el juicio, mientras que el remanente de Israel sería restaurado y bendecido. El territorio de Edom, dice la profecía, será habitado por otras gentes, pero la salvación estará en el monte de Sión, donde se establecerá el reino de Dios. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, dice, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones, hablando de Israel.
Se dice que el Antiguo Testamento tiene algunas profecías en contra de Edom, ¿verdad? Y están en Jeremías, en Lamentaciones, en Ezequiel. Pero Abdías es un libro dedicado totalmente a describir el propósito de Dios contra este pueblo de Edom. Los 21 capítulos son dedicados, usted lo ha visto, es duro, es bien duro. Si Dios se parara y me mandara al profeta a decirme, mira, así como tú has tratado a los demás, como los has tratado de mal, como te alegraste cuando le iba mal a tu familia, así como y en vez de ayudarles les pusiste piedras para que tropezaran, cuando les iba mal tú los empujabas para que les fuera peor, así te va a suceder a ti. Y además vas a ser borrado de la tierra, no va a quedar nadie de tu familia, todos van a desaparecer. Qué cosa más terrible, qué cosa más terrible. Abdías dedica sus 21 versículos a declarar el propósito de Dios. Si nosotros vemos ahí en el versículo 18, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa y los quemarán y los consumirán. Fíjese la alegoría. La casa de Jacob será fuego, la casa de José llama, pues son israelitas. La casa de Esaú va a ser estopa. ¿Qué hace el fuego con la estopa? La destruye. La estopa no destruye la llama ni destruye el fuego destruye la llama. Y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. La casa de Esaú era Edom, ¿verdad? Era Edom, es decir, la descendencia. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú. Los del Negev eran los israelitas, ¿verdad? Y los de Cefela a los filisteos poseerán también los campos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Está diciendo que Israel va a recuperar prosperidad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Y la victoria es del Señor, termina diciendo el profeta. Qué cosa más terrible. Abdías es prácticamente una profecía directa contra el reino de Edom. Profecía que se cumplió. Si nosotros buscamos hoy, no encontramos a ningún edomita, no hay, desaparecieron. Dios lo decretó así por su actitud. Así que para meditar para nosotros, debemos de procurar siempre apoyar a nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos en la fe, ayudar a nuestra familia. Es triste cuando vemos que en las familias a veces hay esos resentimientos entre miembros de las familias que no se pueden relacionar, que no se pueden ayudar, porque desde pequeñitos tuvieron recelos unos contra otros, que a vos te trataron mejor que a mí, que a vos te dieron más que cosas a mí. Y ese prácticamente era lo que se gestó en el corazón de Saúl. Recuerda que cuando él mismo menospreció su primogenitura, era el dueño de la bendición del padre, pero él mismo la menospreció y dijo, ay, ¿de qué me sirve esto a mí? Yo comer quiero. Y cuando el padre da la bendición, era tan drástico el procedimiento que no lo podía bendecir a él de la misma forma que había bendecido ya a alguien, aunque él ya lo hubiese hecho equivocadamente. Entonces le dijo, la bendición que le da será siervo de tu hermano. Y eso era lo que el hombre no quería. Y cuando se descubre que no hay forma de recuperar la bendición, dice, solo espero que mi padre muera y te voy a matar. Por eso Jacob huye. Y cuando se va a encontrar con su hermano, tiene tal pánico que manda una caravana con regalos para ablandarle tal vez el corazón a Esaú. Pero sin embargo, en todo esto ya los edomitas habían hecho cualquier clase de barbaridad con el pueblo de Israel. Entonces vea que la profecía contra Edom, contra aquellos que dañaban el pueblo de Dios, es drástica. Y de la misma manera, Dios pagará con buen precio a aquellos que dañan a los hijos de Dios. Así que amemos, bendigamos a los hijos de Dios, no abriguemos resentimientos en nuestro corazón,
y Dios nos va a bendecir. La promesa para Israel al final, a diferencia de la promesa para los edomitas, dice, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán la tierra. Los cautivos poseerán las ciudades y van a subir al monte de Sión y van a juzgar a todas las naciones y la gloria será del Señor. La gloria será de Dios si somos fieles. Y Dios tiene grandes cosas para nosotros. Esto es, nos terminamos el libro de Abdías. Bien rápido. Bien rápido. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición que nos da de poder haber compartido el libro de Abdías. Ayúdanos, Señor, a no caer en esos sentimientos encontrados muchas veces que nos estorban nuestro caminar cristiano. Enséñanos a amar a nuestros hermanos, a nuestra familia, nuestros hermanos en la fe, a bendecirlos siempre, Señor, y a no olvidar que tú no te alegras cuando nosotros tratamos mal a aquellas personas que te sirven. Ayúdanos a bendecir a tus siervos, ayúdanos a bendecir a tus hijos. Queremos ser parte de ese remanente que herede la tierra. En el nombre bendito de Jesús te adoramos. Amén y amén. Bendiciones para todos mis hermanos.